Piensa, por ejemplo, en un ancla resistente. El ancla es capaz de sujetar, claro que sí, es capaz de asegurar el barco ahí, pero si echas el ancla al fango, a la lama blanda, no va a asegurar nada, no va a sujetar nada, porque el ancla no lo pudo hacer no porque no había poder en ella, sino porque estaba en un suelo fangoso. Bueno, el problema es igual con la ley. La ley es poderosa, pero no puede hacer nada por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. Los versículos 5 y 6, recuerda que estamos estudiando el capítulo 8, los versículos 5 y 6 dicen: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo coloca delante de nosotros los dos únicos caminos de esta vida. O nos dejamos llevar por la carne o seguimos al Espíritu. Son dos caminos diferentes con dos finales diferentes, la vida o la muerte. Necesitamos escoger en cuál de esos caminos vamos a andar. ¿Por quién nos vamos a dejar guiar? El Espíritu se opone contra la carne y la carne contra el Espíritu. Esta, querido, es una lucha diaria. No es una única decisión que dura para toda la vida, no. Es una decisión diaria, a cada instante, cada momento. Pero después de esto vienen los versículos 7 y 8. Dicen: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Percibe lo que dice: por cuanto los designios de la carne, quiere decir, los pensamientos de la carne, esos son los que nos llevan a la enemistad contra Dios. La carne siempre está contra Dios. La carne es enemiga de Dios. No se sujeta, dice Pablo. O sea, no se somete. La carne no es sumisa. Al contrario, se rebela contra Dios, se subleva contra Dios y también contra la ley de Dios. Otra expresión interesante es ni tampoco puede. ¿Te das cuenta? La carne es incapaz de someterse. La carne pecaminosa del hombre, su naturaleza pecaminosa es rebelde, no se somete. En el versículo 8, Pablo enseña que por cuanto estas cosas, y eso se refiere a la carne, respecto a la carne, por cuanto estas cosas son así, los que están en la carne, o sea, los que no han sido justificados, no pueden agradar a Dios. Es imposible para ellos que agraden a Dios. La carne nunca, jamás podrá agradar a Dios. Para la mayoría de las personas es muy, muy difícil, ¿sabes?, aceptar la verdad de este versículo. Porque algunos preguntan, ¿quiere decir que todo lo que hice en mi vida antes de venir a Cristo era inaceptable para Dios y no le agradaba? Efectivamente, aunque te duela, es así. Nosotros podemos haber considerado muchas cosas como buenas, rectas, dignas de alabanza, pero Dios no estaba contento, quiere decir, no veía las cosas como nosotros las veíamos. ¿Qué sugieren los versículos 7 y 8 acerca de la persona que tiene la mente del Espíritu, en contraste con la persona dominada por la carne? Ocuparse del Espíritu es tener la mente del Espíritu, o tener una mente espiritual. La mente espiritual es amiga de Dios, está en paz con Dios, no hay guerra, no hay hostilidad, porque es sumisa a la ley de Dios y siempre lo será. De modo que los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios, pero los que viven según la carne no pueden hacerlo. En la siguiente parte de la lección vamos a ver los versículos 9 hasta el versículo 14. Aquí Pablo continúa contrastando la vida de los que son dirigidos por el Espíritu
y de aquellos que se dejan conducir por la naturaleza pecaminosa. El versículo 9 comienza diciendo, más vosotros, en contraste con los que están en la carne, más vosotros. Los que de la carne son así, sí, más vosotros. Quiere decir, ustedes ya no están en la carne. Ustedes sí pueden agradar a Dios. Toda persona que fue justificada está en el Espíritu y toda persona no justificada está en la carne. Todo creyente es espiritual, en el sentido de que tiene el Espíritu. El Espíritu mora, tiene su hogar en ti. Tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo, el templo del Espíritu. Su morada, su templo, es tu cuerpo. Pablo está diciendo aquí que tú estás en el Espíritu si el Espíritu está en ti. Quiere decir, si tú dejas que el Espíritu te controle, te conduzca, te guíe. Si el Espíritu no está en ti, entonces continúas en la carne, no has sido justificado. Y si no has sido justificado, no eres de Jesús, no eres del Espíritu. Es decir, no perteneces a Cristo, no eres de Él. De modo que no estás salvo. Por inferencia, este versículo nos enseña claramente que en todo verdadero cristiano mora el Espíritu Santo. Debe morar el Espíritu Santo. Si una persona es salva, el Espíritu Santo mora, habita en esa persona. Y ella está en la esfera del Espíritu. Cada creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo. No existe la posibilidad de que un verdadero creyente no tenga el Espíritu Santo. Ahora, un falso creyente, un aparente creyente, un creyente que cree que se ha convertido, ahí tal vez el Espíritu no tenga el control. Pero en un verdadero creyente, el Espíritu tiene el control. El verdadero cristiano ya no está en la carne. Ya no está en la esfera de la carne. Quiere decir, él no se deja más conducir por las tendencias carnales. La carne está en él, quiere decir, la naturaleza pecaminosa está en él, pero él ya no es de la carne, ya no pertenece a la carne, pertenece al Espíritu. Oh, querido, observa cómo es designado el Espíritu Santo. En este capítulo, a veces es llamado de Espíritu, otras veces Espíritu de Dios, otras veces Espíritu de Cristo. El versículo 9 dice que el Espíritu está en ti. El versículo 10 dice que Cristo está en ti. ¿Te das cuenta de la relación entre Cristo, el Espíritu Santo y el Padre? Los tres son uno. En Romanos 7, 18, Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien. Ese es un clamor. Yo sé que en mí no mora el bien. Pero el creyente también puede decir, yo sé que en mí mora el Dios vivo a través de su Espíritu. Quiere decir, en mi naturaleza pecaminosa no hay bien, pero desde el momento de mi conversión yo me entregué a Cristo y aunque cargo la naturaleza pecaminosa, todavía el Espíritu está en mí y ahora quiere tomar el control de mi vida. Si una persona es realmente salva, entonces Jesucristo está en el control de la vida de esa persona. Romanos 8:11 dice lo siguiente. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién es? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre. Se refiere al Dios vivo, al Dios el Padre. Ahora, si el Espíritu de Dios mora en ti, si has sido justificado, entonces Dios vivificará tu cuerpo mortal, tu cuerpo que todavía está sujeto a enfermedad, deterioro y muerte. Si el Dios omnipotente pudo levantar a Jesús de los muertos, claro, con toda seguridad, Él podrá también cuidar de nuestros cuerpos. Y esta es una maravillosa promesa de la futura resurrección de los creyentes.